Peniel, porque dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué es el Peniel? ¿Qué es lo que hace? Librar mi alma. Recuerde que mi alma está compuesta de mi voluntad, mis sentimientos, mis emociones y mis pensamientos, mi mente. Entonces, librar nuestra alma es el objetivo del Peniel. El objetivo del Peniel es que mi alma sea tratada. Escúchame algo, en todo este proceso de encierro, en todo lo que ha venido pasando a través de estos días, nuestra alma también ha sido susceptible y es muy importante que ya que estamos en casa aprovechemos para librarla, libertarnos. Acabamos de pasar la Pascua. Recuerden que en la Pascua el Señor libera a Israel de Egipto, lo saca de Egipto, lo saca de 430 años de esclavitud, de todo un tiempo de esclavitud tremendo que había afectado su vida, sus costumbres, su salud, todo lo había afectado, 430 años de ser esclavos, y el Señor los saca, y este es el tiempo, históricamente este es el tiempo, la conmemoración de ese momento. Ahorita estamos celebrando precisamente, o los judíos están celebrando las festividades de los días de pan sin levadura, ¿cierto? Los panes sin levadura, esta es la festividad de los panes sin levadura, que son 7 días que muestran cómo el pueblo de Israel salió de Egipto bendecido por Dios, pero que también Dios empezó a trabajar en el alma precisamente del pueblo de Israel. Entonces yo creo que todo esto no es coincidencia, yo creo que todo esto es lo que Dios nos permite para irnos alineando todas las veces más y más con el perfecto desarrollo de Dios en nuestra vida. Es importante que todos le den me gusta a la página, de manera que cuando ustedes tenemos los en vivos, automáticamente les aparece a ustedes el aviso de que tenemos un en vivo y ustedes van a poder recibir la palabra que Dios esté dando en el momento. Les voy a hacer unas cosas como, ayúdame con eso, trabajamos cosas. Hablamos del alma, hablamos de lo importante de empezar a sanar el alma y empezamos luego a tratar ya puntos muy específicos. Por ejemplo, una de las cosas que más afecta al alma es la falta de perdón. Y estuvimos trabajando muy fuerte el perdón. Y vimos, cuando nosotros hablamos del alma y de la sanidad de las emociones, vimos cómo realmente nuestra esencia era espíritu. Nosotros somos un espíritu que tiene alma y está dentro de un cuerpo. Así es. Por mucho tiempo nos enseñáramos que lo más importante era el cuerpo, pero resulta que no es así. Tenemos que trabajar en el espíritu para que se manifieste en el alma, que es donde está la mente, los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Y bueno, ya entendiendo eso, obviamente que el espíritu se alinea al Espíritu Santo de Dios, nuestro espíritu se alinea al Espíritu Santo de Dios, el alma se alinea al Espíritu Santo y por ende el cuerpo se tiene que sujetar. Les explicamos y les enseñamos sobre el perdón y cómo la falta de perdón en algún momento hacía un daño increíble en el cuerpo, en el corazón, en la mente, en los sentimientos y en las emociones. Vimos la raíz de la amargura, los dolores tan tremendos que en algún momento puede causar el tema de la raíz de amargura. Y les enseñamos todo lo que hemos visto, ya les tenemos el título para que usted simplemente lo busque, vuelva y lo escuche, lo trabaje nuevamente. Hablaba yo con personas que nos han estado hablando y hemos estado hablando por teléfono o nos han escrito por WhatsApp y nos han comentado cómo después de que empezamos a ver la temática del Peniel virtual, Dios ha despertado en el corazón de cada uno cosas específicas que ellos ya habían pasado por un Peniel, porque obviamente los que nos escriben son los hijitos de la casa, cómo habían pasado ya por un Peniel y creían que ya estaba sano, pero se han dado cuenta que no, que definitivamente están aflorando cosas que tienen que volver a trabajar y volver a desarrollar ese proceso para que haya de verdad verdadera libertad y verdadera sanidad. Vimos también el tema del rechazo y las consecuencias tan tremendas que tenían sobre la vida de nosotros. Eso lo vimos esta mañana, el rechazo en las personas. Elizabeth Vaquero Sanabria, muy buenas noches, Dios te bendiga, bendiciones Amén. Para ti. Natalia Sánchez, un abracito gigante, Dios te bendiga. Sandrita, también para ti un abrazo gigante, te quiero mucho, preciosa. Y bueno, continuando con ese resumen hermoso, hoy entramos en un tema súper espectacular que también afecta muchísimo nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y por ende cuando todo eso es afectado, tenemos manifestaciones físicas en nuestro cuerpo. Entonces ahí de verdad que es súper importante el que nosotros trabajemos y cerremos los ciclos. Ya trabajamos todo lo que les acabamos de hablar y entramos con el tema de la culpabilidad. El sentimiento de culpa. Y mire qué interesante es eso, porque el sentimiento de culpa es otra de las estrategias del diablo que tiene para que nosotros no nos podamos acercar a Dios con confianza.
Tú estabas hablando en ese resumen de que, mira, cuando no hay perdón, entonces empieza a generar, de una vez me lleva a la raíz de amargura, porque entonces no perdoné y entonces me dieron una raíz de amargura y empiezo a producir un efecto complicado, odio, rabias, peleas continuas, aislamiento, un poco de cosas que generan y nos hacen mostrar que tiene una raíz de amargura en nuestra vida. Y después viene un proceso más complicado porque no solamente la raíz de amargura nos aísla de la gente, sino que empezamos a generar rechazo. Mire cómo todo eso viene en una sola cadena. Entonces ya logramos a trabajar todo lo que fue el tema de la falta de perdón, todo el tema de la amargura, todo el tema del rechazo. Ahorita vamos a tocar este siguiente tema porque es que el enemigo, cuando nos habla de culpabilidad y nos sentimos culpables, no nos podemos acercar a Dios con tranquilidad, sentimos que no somos suficientes. La culpabilidad es uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy y es el producto de la abundancia del pecado en el mundo. Entonces sentimos culpabilidad cuando pecamos. Y sentimos culpabilidad cuando hacemos las cosas mal. Y entonces el enemigo, ¿qué dice? El enemigo empieza a martillarnos con respecto a eso, a darnos duro. Hoy todavía le preguntas tú a la gente que cree en Jesucristo y le preguntan, oye, ¿qué pasaría si tú murieras hoy? ¿Qué pasaría si muriéramos hoy? Entonces muchos dicen, no, yo creería que me voy para el cielo porque he hecho más cosas buenas que malas. O yo creía que me voy para el infierno porque he hecho más cosas malas que buenas. Creemos que el tema es de si lo que hago compensa lo otro o no. Y realmente no es así. Realmente no es así. Eso es algo que el diablo trae para que la gente empiece a sentirse culpable, creyendo que es lo que yo hago lo que me va a dejar en un nivel bien ubicado con Dios. La culpabilidad, la palabra culpabilidad viene del griego hipodicus. Si usted está tomando nota, por favor escríbalo, hipodicus, y significa uno que está bajo juicio y sufriendo consecuencias o castigos por sus malas acciones. Esa es la palabra culpabilidad. ¿Cuándo sabes tú que tienes un sentimiento de culpa? Obviamente que cuando no conocemos a Dios, eso nos atormenta de una manera espantosa, porque cada cosa que nosotros hicimos, terminamos culpándonos nosotros de lo que estamos viviendo. Normalmente termina uno culpando a Dios y culpándose a uno mismo de las circunstancias que vive. Pero cuando ya estamos congregándonos, cuando somos creyentes, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos recibiendo las enseñanzas, saber que tenemos sentimiento de culpa en nuestras oraciones. Cuando en la oración estamos pidiéndole perdón al Señor por mi pecado que cometí hace 28 años. Y todavía seguimos martillándole al Señor y pidiendo perdón por los pecados. Y el Señor, yo creo, siempre he dado el mismo ejemplo, porque yo creo que el Señor, dice la Biblia, que Él nos lavó con la sangre preciosa, para eso entregó a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Su sangre preciosa nos lavó, nos limpió y nos hizo absolutamente nuevos. En el momento en que aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nos cambia el vestido, nos coloca anillo, nos da autoridad. Es un cambio increíble el que pasa espiritualmente en la vida de cada persona, que obviamente que terminamos manifestándolo físicamente. Pero tenemos que creerlo y atesorarlo y de verdad ponernos ese vestido y caminar con ese vestido. El problema es que el sentimiento de culpa hace que nosotros, a sabiendas de que su sangre preciosa nos lavó, siempre que vamos a la presencia de Dios le pedimos perdón por el adulterio de hace 20 años cuando no conocíamos de Dios, y seguimos martillando en el tema y volvemos a pedir perdón. Y yo digo que ahí es donde el Señor en el trono se rasca la cabeza cada que nos presentamos: Señor, perdóname porque yo hice tal cosa, me robó el esfera en el colegio. Y entonces el Señor se rasca la cabeza y dirá: pero si yo veo la sangre de mi hijo, yo no veo nada se robó, nada de adulterio, nada de mentiras, nada de chismes. El Señor ya no ve nada de eso. Sin embargo, el sentimiento hace que nosotros sigamos en el martille de la oración de siempre, porque es el enemigo el que pone el dedo en la llaga porque no está sana y sigue martillando en lo mismo, haciéndonos sentir que la sangre de Cristo fue inútil para nosotros. Mira que el sentimiento de culpa, cuando vamos y vemos a Adán peca y lo primero que hace Adán es esconderse. El sentimiento de culpa lo que hizo fue que hizo que se escondiera de Dios. Mira, yo creo que Adán hubiera podido acercarse al Señor y haber dicho: Señor, perdóname. Y delante del Señor, mire, con Dios las cosas son distintas a como era con nuestros papás. Entonces, si yo rompía algo en mi casa, ya sabía que iba a recibir iba a recibir castigo. Y entonces usted rompía algo y trataba de esconderlo. El sentimiento de culpa que hace, que trate de esconderlo, que trate de negarlo, que trate de que aquí no pasó nada, como que trate de pasar la cosa por encima. O sea, nos hace pecar más, nos obliga al pecado, nos lleva al pecado.
Pero en Dios es lo contrario. En Dios, cuando nos equivocamos, no decimos, ay, mi papá me va a regañar, mi papá me va a castigar. No, decimos, tengo que ir donde mi papá. Tengo que ir donde mi papá. Es distinto. Lo que el sentimiento de culpa quiere hacernos ver es que nos apartemos de Dios. Pero cuando encontramos el perdón de Dios y la verdad de Dios, es cuando nos acercamos. Hoy vamos a ver cómo ese sentimiento de culpa se ha desarrollado, cómo esa culpabilidad se ha transferido incluso del consciente al subconsciente, y entonces a veces inconscientemente o en el subconsciente o en el inconsciente, inconscientemente tratamos de escapar de Dios, tratamos de escondernos de Dios en vez de enfrentar la situación y corregirla y sanar lo que tiene que ser sanado. El sentimiento de culpa hace que nosotros tengamos una mala relación de Dios. El sentimiento, ¿cómo sabes tú que tienes sentimiento de culpa o que hay culpabilidad en tu corazón? Porque eso te produce ansiedad. Cuando Correcto. La persona está ansiosa, cuando la persona todo el tiempo no se siente ni se halla, que ese es el dichito de muchos. No, yo no me siento ni me hallo, no sé qué hacer, me siento súper mal. Ansioso, el sentimiento de culpa hace que tengamos ataques de pánico todo el tiempo, y entonces usted se siente perseguido, siente que lo están mirando, siente que alguien está por ahí. Esas sensaciones son producidas por el sentimiento Siente de que lo culpa. están juzgando. Todo Se el siente tiempo que se lo están siente juzgando juzgado. todo el tiempo, que cada vez que le habla a cualquier persona, y si es una persona que de pronto tenga algo espiritual, se lo digo por experiencia, cuando yo estaba con ese sentimiento de culpa, porque yo también tuve sentimiento de culpa, yo también tuve ese proceso de que la culpa me tratara de aislar de lo correcto de Dios. Entonces cuando yo sentía esa culpabilidad por el pecado, sí, claro, que había cometido, entonces me acercaba a alguien que tenía un nivel espiritual y yo sentía que esa persona en todo tiempo me estaba juzgando. En todo tiempo, entonces obviamente hacía que yo me alejara más. El sentimiento de culpa nos hace alejar creyendo que todo el mundo nos juzga. La diferencia entre condenación y convicción es clara, debe de ser clara en nuestra mente. No quiere decir que entonces pequemos sin que sintamos nada. No le estoy diciendo que cautericemos la conciencia. Le estoy diciendo es que la culpabilidad no puede ser la que gobierne mi vida. La culpabilidad no puede ser la que gobierne mi vida. La diferencia entre condenación y convicción es la siguiente. La condenación tiene lugar cuando el enemigo trae la culpabilidad. Esto es cuando habla a nuestra mente produciendo un estado de condenación por algo que se ha hecho en el pasado y que puede venir incluso después de haberle pedido perdón al Señor por esta causa. Entonces, si tú ya le pediste perdón al Señor, si tú ya te arrepentiste, si tú ya buscaste al Señor, si tú ya decidiste ir delante del Señor, la culpa ya no puede venir. Entonces, el diablo trae el pasado para culparte. El diablo trae el pasado para culparte. Y no voy a decir que es que las personas usadas por el diablo para decirte las cosas. No, hermano. Nadie sabe que usted ya se arrepintió. Nadie sabe que usted ya buscó a Dios. Y tenemos un prontuario. Cuando yo predico en los lugares donde me conocían hace muchos años, que mi vida era un desorden y no fui el mejor testimonio y era terrible, la gente va a decir, ay, pero mire este no era mire, aquí dice todo el prontuario de él. Y tienen razón. Pero Cristo ya me restauró, yo ya fui perdonado, fui lavado por la sangre de Cristo. Ya la culpa no puede venir por algo lo cual ya fuimos restaurados. Cuando hay convicción en nuestra vida, la convicción es un sentimiento que primero viene la culpabilidad, ¿no? Pero después viene la convicción del Espíritu Santo de Dios, donde ya es traída a nuestra conciencia esa convicción que en algún momento pecamos. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo de Dios nos redarguye del pecado, de justicia Amén. y de juicio. Y entonces ahí es donde nosotros sabemos que el pecado que nosotros cometimos va a traer una consecuencia, y esa consecuencia, pues por ende, van a haber momentos en la vida en que definitivamente no le podemos hacer el quite a la consecuencia que viene. Ejemplo, la persona cae en fornicación y queda en embarazo, pues su consecuencia ¿cuál es? Pues el embarazo. Es evidente. Que no, que mire que yo estaba estudiando, que estaba en la universidad, que no he terminado, que qué hago. No, pues tiene que asumir la responsabilidad, tiene que asumir sus consecuencias y salir adelante con ese bebé, y perfectamente puede usted salir al otro lado si se lo propone. Pero el tema, el que le da a uno la convicción de que lo que está haciendo está mal, pues es el Espíritu Santo de Dios. Hay una gran diferencia entre culpabilidad y la convicción que produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Okay. Y es muy importante entender que la culpabilidad es producto de dos situaciones. La primera, el no perdonarnos a nosotros mismos. Cuando yo no me perdono a mí mismo, pues me siento culpable. Cuando yo no me perdono a mí mismo, entonces cargo con la tula encima. Cargo con la tula que me está presionando. Uno tiene dos opciones: o seguir cargando con el muerto o dejarlo a un lado.
Y entonces empezamos a cargar con esa culpa, con ese sentimiento, con esa angustia, esa agonía, ese dolor de que fui culpable, yo fui el que metió la pata, yo fui el que hizo las cosas mal, yo fui el que lo hizo, y empiezo a atormentarme, o lo libero, o lo suelto. Y la culpabilidad siempre va a venir porque no nos hemos podido perdonar. En este proceso de perdonar tenemos que hoy empezar a hacerlo de manera individual, perdonarme yo mismo. Mira cómo empezamos a ver que de acuerdo a lo que nos hicieron externamente, ahora estamos hablando de lo que pasa internamente nuestro. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? ¿Qué es lo que no me he podido perdonar? ¿Qué es lo que creo que hice algo mal y que hoy en día estoy pagando la consecuencia y no he podido liberar eso de mi vida? Eso es culpabilidad. Esa culpabilidad viene por esa causa. ¿Por qué? Porque es producto de no perdonarme. Y lo segundo es el no apropiarme de la obra redentora de Jesús. Entonces, primero, si yo no me he perdonado, pues tengo culpabilidad. Y segundo, si no me he apropiado de esa obra redentora de Jesús, la Biblia dice que Él pagó por mi pecado, que Él me perdonó, que Él me limpió, que su sangre pagó el pecado mío y el pecado del mundo. Claro que sí, cuando yo me apropio de eso, ya puedo caminar en libertad. Cuando yo me apropio de eso, ya puedo caminar en victoria. No soy una persona más triste y agobiada. No estoy dándome golpes de pecho siempre. Perdóneme, no podemos ser los que nos demos los golpes de pecho siempre por lo mismo allí en el momento de estar orando. O sea, es terrible que sigamos pidiendo perdón por lo mismo. Si ya Dios me perdonó esto, tengo que avanzar, tengo que soltar ese pecado, tengo que arrepentirme, recoger mi vida, ponerla en las manos de Dios y apropiarme de la obra redentora de Cristo en la cruz. Cuando hay sentimiento de culpa, quiero que tengan en cuenta que debieran ustedes tener una agendita y estar anotando las características que estamos leyendo, y si ustedes las tienen, pues simple y sencillamente las anotan, las ponen en claro para que al final hagamos ese proceso de liberación. Me encanta cuando llueve y truena. La Biblia nos enseña que la voz de Dios es como un trueno son sus palabras que retundan en lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Pues que así como estamos predicando hoy, retunde en lo más profundo de ustedes y que haya libertad en sus vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuáles son las características de una persona con sentimiento o sentido de culpa, de culpabilidad? Que todo el tiempo se está castigando a sí mismo. Amén. Este tipo de persona comete una falta, y cuando comete una falta espera sufrir, y como que el sufrimiento no le basta, el sufrimiento no puede parar porque es tan culpable de lo que hizo que tiene que estarse castigando ella misma y se atormenta todo el tiempo con sus pensamientos. Aún después de pedir perdón, sigue necesitando de alguna manera el sentirse castigada por lo que cometió. Es una persona que siente que no merece las cosas, que no merece el perdón, que no merece el resultado. Una persona con sentimiento de culpa no alcanza a sentir la misericordia de Dios. La Biblia dice que Él es tardo para la ira y grande es misericordia. Pero una persona con sentimiento de culpa se da látigo todo el tiempo, lo que yo le llamo darse látigo. El sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario no es suficiente para la persona. Como que no alcanza a dimensionar que sí fue perdonado, que sí recibe la sangre de Cristo y que sí tiene una segunda oportunidad ante los pecados que cometió. Con el respeto de muchos y de cada quien su creencia, pero el hecho de irnos arrodillados desde nuestra casa hasta el templo con las rodillas sangrantes, latigándonos, golpeándonos delante del Señor, eso implica que tenemos un sentimiento de culpa y que no hemos creído en esa obra maravillosa de Cristo. Otra característica de una persona con sentimiento de culpa o con sentido de culpabilidad es que se siente indigna todo el tiempo. La persona sufre de culpabilidad, se siente inferior a los demás, se siente inferior al resto, se siente inferior cuando se presenta delante de la presencia de Dios, totalmente indigna. Sí. Nada, cuando hablamos de santidad, porque la Biblia nos enseña que somos santos por la obra del Señor en la cruz. Amén. Porque una de las cosas que Dios nos regaló en la cruz fue eso, la santidad que nos envuelve todo el tiempo. Pero la santidad no puede venir a su vida porque se siente indigna. Entendiendo que Dios sí nos perdona, que Dios sí hizo la obra en nosotros, no alcanza a comprender cómo
puede haber un Dios tan bueno que efectivamente la ame de tal forma que sus brazos estén abiertos para recibirla. Mira que una persona que se siente indigna es de las que hace esas preguntas de que, Dios, ¿será que Dios a mí sí me va a contestar? ¿Será que a mí Dios sí me va a perdonar? ¿Será que Dios sí me puede usar? ¿Será que soy merecedor de que Dios venga a mi vida? O sea, se siente tan indigna que cree que Dios no puede acercarse, que cree que las cosas de Dios, hermosas y santas de Dios, no lo pueden tocar. Y entendamos algo, la santidad de Dios no nos descalifica. Al contrario, la santidad de Dios nos cubre y nos reviste. La Biblia habla en Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros tenemos sentimiento de culpabilidad, creemos que no hay cosa que hagamos tan poderosa que pueda agradarle al Señor. No, cuando nosotros entendemos que no, lo único que tenemos que hacer es leer la palabra, conocer los estatutos, creerla y vivir de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, es fácil. Es tan fácil como que lo que Dios nos pide a todos nosotros es que caminemos en amor. Esa es la ley del Señor, que aprendamos a caminar en amor, en el amor de Dios, en el amor genuino y verdadero. Pero una persona con sentimiento de culpa ni ama, ni se siente amada, ni cree que puede amar a otra persona. Mira que la religiosidad, la religión nos ha pegado tan duro que no nos sentimos dignos de acercarnos a Dios. Porque la religión trae estatutos, la religión trae un poco de dogmas, trae cosas que dicen, si usted no hace esto no es de Dios, si usted no hace esto no es de Dios. Y la Biblia dice que solamente por creer. Tenemos que entrar en ese tiempo de creer a papá, creerle al Señor para que haya restitución completa en nuestra vida y seamos perdonados. No somos perdonados por lo buena gente que somos perdonados porque Él es bueno y su bondad ha venido sobre nosotros. Entonces la religión nos ha querido quitar la bendición de no ser culpables. La religión te dice, eres culpable y tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto para llegar a Dios. Y por eso digo, la religión no es de Dios. Dios dijo, el vida es Cristo. Dios es el camino, la verdad y la vida. Por eso nosotros no podemos estar sufriendo el tema de que no tenemos perdón, que no tenemos misericordia. Al contrario, tenemos absolutamente de todo. Perdón, misericordia y compasión de parte de Dios. Somos restaurados por Dios, libertados por Dios en el nombre de Jesús. Y es un tremendo sentimiento también de culpa cuando en la Biblia, en ese 1 de Colosenses, nos enseña que somos llamados a dar mucho fruto. Y el sentimiento de culpa es tan increíble en el corazón que la gente se siente indigna para ser usada por Dios. Y todo el tiempo se están dando látigos y dicen, pero ¿cómo así? ¿Dios me va a usar ahora a mí a pesar de todo esto? Y miren que la sangre de Cristo nos hace tan libres y tan hermosos que en nuestras imperfecciones Dios nos usa. Y hay mucha gente que uno como pastor lo ve y uno le dice, ven, tú serías un excelente servidor, tú sirves para esto, ya es tiempo que estés metido en aquello. Y la gente dice, no puedo, no soy capaz. No, porque hay un sentimiento de culpa tan grande en el corazón de ellos que es simple y sencillamente imposible que se conecten para dejar y entender que son vasijas de barro. La palabra nos enseña que somos llamados a dar fruto y fruto abundante todo el tiempo, y ese fruto es un fruto de cambio, ese fruto es un fruto de vida, pero también es un fruto de dejar que esta vasija de barro sea usada por el Espíritu Santo de Dios y nos llene a todos nosotros. Otra de las características de una persona que se siente culpable es que no tiene buenas relaciones interpersonales, porque obviamente se siente inferior, su autoestima está por el piso, siente que nunca va a llegar al nivel de los demás, sino que por el contrario pues está esperando que algo pase en su vida para que se pierda, para que se vaya, para que no funcione como realmente Dios quiere que pase. ¿Qué tan afectado puedo estar yo por ese sentimiento de culpa? Puedo estar muy afectado. La gente vive afectada siempre por el sentimiento de culpa, tanto que a veces quiere taparse detrás de los otros o hacer sentir a los otros peor para decir, oiga, mi culpa ya no es tanto, mi culpa ha mejorado, ya no tengo ese dolor, ya no soy tan malo. Entonces tratamos de hacer ver al otro como más malo. Esa es una de las características también de una persona con sentimiento de culpa. Critica al otro para sentirse mejor.
Esa es una llave, criticar al otro para sentirse mejor. ¿Cuántas veces hemos criticado a los otros para sentirnos mejor? No respondamos. Pero tratamos de criticar siempre a los demás para poder sentirnos mejor, para poder creer que mi culpabilidad ya no es tan grande como la tenía antes. El sentimiento de culpa tiene un problema, el sentimiento de culpa va creciendo. Ese es otro problema también terrible. El sentimiento de culpa va creciendo y nos va llenando de mucho más culpabilidad. Tanto que llega un momento en que ya definitivamente no me siento digno de nada y puedo llegar a desahogarme. Entonces la gente busca un desahogo, esa vida de desahogarse. Y entonces ahí es donde entramos en los vicios, entramos en el licor, entramos en las drogas, entramos en todo lo que tú puedes ver que está acá dañando el corazón de las personas. El sexo desaforado, la pornografía, todo eso porque trata de sentirse mejor consigo mismo, porque no ha podido sostenerse en ese tiempo, Una persona con sentimiento de culpa desarrolla comportamientos compulsivos. Y pues bueno, y es lo que están tomando, esos son los comportamientos compulsivos, las drogas, el alcohol, las aventuras sexuales, el materialismo, el exceso de trabajo, el ejercicio, se desahogan buscando el ejercicio, la comida desaforada, las compras. Una persona también con sentido de culpabilidad desarrolla una falsa humildad. Es terrible. Y en eso sí que tenemos que trabajar muchísimo, porque muchos piensan que mientras más pobres son, mejor son y más dignos son delante de Dios. Sienten que Dios no los ama, llegan a pensar que no son merecedores de nada y se privan de las cosas. Generalmente dicen frases como que yo no me lo merezco, yo no sirvo para nada, yo no funciono. Entonces, uy, qué bruto soy. Qué bruto soy, sí. Es un sentimiento de culpa. Una persona con sentimiento de culpa también dice que ¿por qué no podemos perdonarnos a nosotros mismos? No son capaces de perdonarse a sí mismos. También dicen que el perdón es por obras, no por lo que realmente Dios lo hizo y fue por la sangre de Jesús en ellos. También hay un espíritu total de incredulidad en una persona con sentimiento de culpa. Y es difícil que la fe se active en una persona con... Sí, las adicciones son... Sí, mi Julie, las adicciones son resultado de la culpabilidad en el corazón de la gente. De la incredulidad. Dice que, ¿por qué más puede que yo no me esté perdonando? Porque me amoldo, por amoldarse y rendirse al sentido de culpa. Me rindo a la culpa. Digo, ya de todas formas soy culpable, ya no importa, ya fui así. Hay mucha gente que dice genio y figura hasta la sepultura. Y tiene 50 años y lo entierran a los 80, entonces duró 30 años muerto. Genio y figura hasta la sepultura. Gente que cree que no va a lograr hacer nada más en la vida. Entonces se acopla y se queda con esa culpa, se queda con esa carga encima y no se mueven, no cambian las cosas como Dios quisiera que fueran cambiadas. Quiero aclarar al pastor Germán que no es el pastor Fausto Alejandro que nos está colocando la antena y las luces. Tengo a la pastora Jaifa y a mi hermosa sobrina ahí iluminándonos de una manera impresionante. Pero de verdad que es una tremenda bendición que podamos seguir con esta conexión y podamos seguir en lo que Dios está haciendo. También ese sentimiento de culpa hace que no nos perdonemos. ¿Por qué? Porque la gente quiere repetir el pecado. Ah, sí, Entonces, fácil, la gente con sentimiento de culpa tiene un ciclo repetitivo de caer siempre en el mismo pecado. Una persona con sentimiento de culpa, porque hay gente que me dice cuando estamos en consejería nos terminan diciendo, pero ¿por qué siempre me vuelvo a hacer lo mismo? ¿Por qué siempre vuelvo a... Tranquilo, pastor, es molestando. Un sentimiento de culpa termina diciendo, pero ¿por qué siempre vuelvo a caer en lo mismo? ¿Por qué para mí es tan difícil cerrar el ciclo? ¿Por qué para mí es tan difícil dejar las cosas de mi pasado? Entonces ahí sí, de verdad que es por eso, por ese mismo sentimiento de culpa en el corazón que no ha sido sano y que necesita ser sano. Y si Dios está exhibiendo y exponiendo todo eso, pues simple y sencillamente es porque Dios nos quiere hacer libres. Y de verdad que quiero exaltar la tarea de mis hijas hermosas de Jaifa y de Karen, gracias. Mire, el sentimiento de culpa
Cuando una persona no quiere soltar el sentimiento de culpa es porque quiere repetir el pecado, porque le gusta lo que está haciendo y no quiere soltarlo. Entonces yo he visto gente que viene a consejería a contarte el problema y vuelve y te cuenta el mismo problema y vuelve y te cuenta el mismo problema porque no quiere cambiar, porque no quiere dejar de hacer lo que está mal. Mire, cuando yo me meto en el pecado y soy absorbido por el pecado, el sentimiento de culpa viene y se apodera de mí. Y esa es una trampa del enemigo para meternos allá en prisiones, para hacer que nuestra alma quede atada, que nuestra alma quede allí sumergida. Hemos hecho procesos espirituales muy fuertes a gente a tratar de sacarla de esos lugares espirituales, esa cautividad espiritual, y la gente no quiere salir. Hay gente que no quiere salir porque le gusta sentirse con la culpa, se acomodaron a la culpa, les gusta la sensación de sentirse culpable porque cuando se sienten culpables muchas veces no se sienten responsables. Mire qué diferencia hay entre lo uno y lo otro. No es lo mismo sentirse culpable que responsable. Sentirse culpable es decir, uy, sí, voy a tener consecuencias, ay, ya quedé. Pero sentirse responsable es decir, tengo que salir. Sentirse responsable es decir, tengo que salir de esta situación, tengo que mejorar mis condiciones, tengo que cambiar lo que está a mi alrededor, tengo que hacerlo conforme a lo que Dios quiere, tengo que vivir conforme a lo que Dios quiere. Necesitamos dejar atrás la culpa, necesitamos romper toda cadena que nos ata a la culpabilidad, toda cadena que nos está absorbiendo por culpa, la culpa que está sobre nosotros, porque esa culpa fue clavada en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que Él clavó toda acta de decretos que nos era contraria en la cruz. Los que hemos podido estar en Operación 72, hemos podido aprender que los clavos que fueron sobre las manos del Señor, los clavos que fueron sobre los pies del Señor, clavaron en esa cruz toda esa culpabilidad que el enemigo ha querido traernos, clavaron en esa cruz todo esta acta de decretos y fuimos libertados. Gracias a Él fuimos sanados de la culpa, fuimos hechos de nuevo. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Para poder ser libre de ese sentimiento de culpabilidad o de ese sentimiento de culpa, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por el pecado de la incredulidad. ¿Cuál incredulidad? De no entender que sí podemos ser perdonados y que no tenemos que estar siendo castigados todo el tiempo por algo que cometimos en algún momento. Y realmente, volvemos al tema, la culpabilidad desarrolla falta de fe en el corazón de las personas, incredulidad, y ese es el pecado que toca confesar delante del cielo y pedirle perdón a Dios por eso. La segunda forma para poder ser libres de ese sentimiento de culpabilidad es renunciar a todo espíritu de culpabilidad y a la razón que genera esa culpa, porque de alguna manera lo que pasa es que se generan argumentos humanos en el corazón de las personas para justificar ese sentimiento de culpa o la culpabilidad en el corazón. Y la tercera cosa que debemos hacer es confesar nuestra libertad y decidir recibirla por fe. Amén. Definitivamente. Muchas personas, muchos creyentes, realmente lo que tienen en el corazón es sentimiento de culpa activo cuando la fe no se activa. Hoy, ¿qué tiene que pasar en el corazón de todos nosotros? Que la fe se active de tal forma porque fuimos libres por esa culpabilidad que había en el corazón nuestro. Mira que es importante también, la culpabilidad hace que los dones no se vean. Claro. Entonces mucha gente dice, oye, yo no puedo hablar en lenguas, es que el Señor no me quiere usar, es que soy indigno para hablar en lenguas. No creo que puedo hacerlo, no creo que Dios ya me llenó de dones y de cosas tremendas y maravillosas. Entonces, hoy tenemos que entender que si mi fe está puesta en el Señor y voy a salir de eso, tengo que confesar mi pecado, lo que tú decías de incredulidad, mi pecado por no estar... entender que soy parte de Dios y que ya no me pertenezco a mí mismo. Dice la palabra que ya no somos nuestros dueños. Ya no soy el dueño. Si yo no soy el dueño, entonces el dueño es el Señor. Ya no soy mi dueño porque fui comprado por precio de sangre. La sangre de Cristo me compró, la sangre de Cristo me lavó, la sangre de Cristo me potencializa para poder crecer en libertad y en victoria. Es importante también confesar la palabra de Dios. Amén. Romanos 8, 32, 37 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Y esa palabra tenemos que primero rumiarla, como digo yo, masticarla, meditarla, interiorizarla,
manifestarla, porque dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, mi amado Padre Celestial, hermoso Creador del cielo y de la tierra, entregó a su único Hijo, a su propio Hijo. ¿Para qué? Lo entregó por todos nosotros. Y si entregó a su propio Hijo, ¿qué no nos dará a nosotros? Que nosotros Amén. Como hijos del Señor, como también sus herederos, nos dé a nosotros cuando entregó lo más valioso que Él tenía, que era su propio Hijo. Creo que el enemigo ha hecho una mella tan horrible en el corazón de los creyentes que no hemos entendido de verdad la obra tan grande y poderosa que Dios Padre hizo al entregar a su Hijo. Y por eso nos sentimos tan inmerecedores de las diversas cosas que en algún momento Dios nos pueda dar. Lo único que tenemos que hacer es pedirlas. Pero es tan fuerte ese sentimiento de culpa que daña la fe y nos cuesta creer que papá nos puede soltar cualquier cosa que necesitemos. Entonces, cuando el enemigo venga a traerte culpa, hay que empezar a confesar la palabra. Hay que empezar a confesar. Tú acabas de decir, el que no escatimó a su propio Hijo. Tú usted empieza a confesar. Dice, el Señor no escatimó a su propio Hijo para salvarme, rescatarme y pagar por la culpa. Así que, enemigo, culpa, no tienes poder sobre mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Empiezo a confesar. Mire qué arma tan impresionante el confesar la palabra de Dios. Porque cuando tú confiesas la palabra de Dios, el enemigo ya no tiene poder. Y dentro tuyo, la culpa ya no se puede arraigar. Mire qué método tan hermoso y tan maravilloso, tan sencillo. Dentro nuestro, la culpa no se puede arraigar cuando yo estoy confesando la palabra de Dios a mi favor. La palabra de Dios, conforme lo que está escrita, me va a bendecir y va a hacer que mi vida, mi casa, mi familia y mis generaciones empiecen a ser libres también de esa culpabilidad que tal vez yo le pueda transmitir. Porque mira, la culpabilidad se puede transmitir. Y entonces dice ahí la palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Después de ese proceso de poder entender la obra redentora de Cristo y cómo mi papá Dios me puede entregar lo que sea porque mi fe se activa de tal forma, luego dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son escogidos de Dios? Ustedes y nosotros. Amén, amén. Todos nosotros somos escogidos de Dios. ¿Quién nos puede acusar? Y esta palabra va específicamente para el enemigo, que en algún momento nos acusa a nosotros, y aún cualquier persona que nos quiera acusar o nos quiera señalar, no tienen autoridad para hacerlo. Amén. Porque si mi papá Dios no me señala y no me acusa, ¿por qué otro sí lo va a hacer? Pero yo soy la que le abre la puerta al enemigo para que esa acusación venga. Y luego dice aquí, Dios es el que justifica. A nosotros el Señor ya nos justificó. Amén. En la cruz, ya nos justificó, ya fuimos justificados ahí. Y luego dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién te condena a ti? ¿Quién me condena a mí? El Señor, a Él le tenemos que rendir cuentas. Pero escúcheme, de ahí en adelante no va más para allá. Y luego dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el único intercesor por nosotros? El Señor. Amén. Jesucristo es el único intercesor por nosotros. No Amén. Hay otro intercesor, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Qué Amén. Tremenda enseñanza la que hay esta noche en este lugar. Están preguntando qué cita bíblica es Romanos 8, 32 al 37. Wow, qué tremendo eso. Confieso la palabra. ¿Y qué confieso? Todo lo que tú acabas de decir. Cuando yo estoy confesando eso al enemigo, el enemigo no tiene autoridad. ¿Sabe qué? Ármese de ese Romanos 8, 32 al 37. Ármese de ese, hermanos. Esa es una herramienta fundamental para decirle al enemigo que no tiene poder sobre nosotros. Otro punto importante para poder echar fuera la culpabilidad es empezar a caminar en el Espíritu. Oiga, pastor, ¿qué es caminar en el Espíritu? Su Espíritu y el mío están activados ahora. Ya no somos gente ordinaria, ya somos gente del Espíritu, gente conectada con Dios, gente que crece todos los días en el Espíritu, gente con fe. Caminemos con fe. Caminemos con fe, no veamos nuestras circunstancias. Cuando yo soy gente del Espíritu, no veo mis circunstancias ni mis limitaciones. Porque cuando yo veo mis limitaciones, entonces ya empiezo a deprimirme. Ay, no, es que soy gordito. Ah, no, es que soy feito. Ay, no, es que soy calvito. Y esas supuestamente son mis limitaciones. Empecemos a ver lo que Dios dice. La Biblia dice que es Cristo el que vive en mí. El Todopoderoso vive en mí. Y si es el Todopoderoso, aleluya, vivimos en el Espíritu. Dice el libro de Gálatas 5, verso 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mantengamos esa vida espiritual activada. Mantengamos nuestra vida espiritual no por ir al templo, no por solo cuando leo la Biblia, 100%. Alguien me dijo alguna vez, pastor, usted anda todo el día pegado a la parte espiritual.
Pero por supuesto que ando todo el día pegado a la parte espiritual porque soy espíritu. Recuerde, somos espíritu, somos espíritu. Nuestra esencia es espiritual. No somos como los animalitos, no somos como las plantas, no. Somos espíritu. Entonces, si soy espíritu, que tengo un alma y vivo en un cuerpo, todo lo espiritual es lo primero en mi vida. Todo lo espiritual es lo más importante en mi vida. Mi necesidad espiritual es la necesidad primordial que tengo que suplir. Empiezo a caminar en el Espíritu y la culpabilidad no va a tener poder. Empiezo a caminar en el Espíritu y el pecado no va a poder ponerme la trampa. Porque es sencillo, si no peco, no hay culpabilidad. Escúcheme bien, si no pecamos, no hay culpabilidad. Si nos abstenemos del pecado, si nos quitamos de esa ráfaga que el pecado, de la tentación que está el pecado todos los días dándole ahí, no va a haber sobre nosotros culpabilidad. Porque el enemigo ya no va a tener poder para decirte, oye, mire, hiciste esto, para hacerte pensar que tienes que ir al infierno. Sino que si yo estoy caminando en el Espíritu, ay amigo, mi hermano, si yo camino en el Espíritu, las cosas espirituales vienen sobre mí. ¿Qué estamos haciendo aquí? Buscando que nuestra alma crezca, que nuestra alma sea renovada, también que nuestro Espíritu sea el que la gobierne. Cuando mi espíritu gobierna mi alma, entonces empiezo a crecer. Y hemos visto esos casos maravillosos. Siempre hemos hablado de ese Enoc que dice que caminó con Dios y el Señor se lo llevó. De ese Elías que también el Señor se lo llevó. ¿Qué nivel espiritual tenían estos? Muchos más tuvieron que haber sido elevados, le quiero decir. Muchos más. Si estamos conectados en el Espíritu, yo creo que la elevación, yo creo que el tiempo de estar con Dios todo 24 horas al día, llegó hoy. No es mañana, llegó hoy. Hoy debemos ser la iglesia de Dios, la que está conectada con Dios. Por eso el libro de Juan, capítulo 17, el Señor está orando y dice, wow, Señor, que sean uno ellos como tú y yo somos uno, Señor. Que tenemos que ser uno con Cristo, para que también seamos uno con Él. Tener en cuenta que la sanidad no sustituye la crucifixión de la carne, porque la Biblia dice que nosotros debemos juntamente crucificarnos con el Señor. Esta carne tiene que ser crucificada. ¿Qué significa eso? Que yo muero a mis pasiones, muero a mis deseos, muero a lo que en algún momento pienso, tengo que morir a todo eso, muero al sentimiento de culpa, que es lo que estamos tratando esa noche. Tengo que morir de ese sentimiento de culpa y a entender que a través de la palabra mi mente es renovada y hay futuro, tengo un fruto maravilloso que dar todo el tiempo. Y entonces ahí, así aprendemos nosotros en todos estos pasos, que así seamos ofendidos o que así en algún momento hagamos algo, lo único que tengo que hacer es pedir perdón y voy a ser perdonado. Bien sea porque le pido perdón a Dios, primero porque le pido perdón a Dios y segundo porque tengo que aprender a pedirle perdón a las personas. Morir y crucificar la carne, lo primero que tiene uno que crucificar es el orgullo, que es lo que no deja que nosotros le pidamos perdón a las personas. Pues el orgullo, y mucha gente dice, ay, yo no pido perdón, yo pido disculpas. Déjenme aclararles que estamos equivocados. Nosotros no somos llamados a pedir disculpas, nosotros somos llamados a pedir perdón. Amén, amén. Eso es lo que toca hacer. Oiga, es que le ofendí, le hice daño, perdóneme por favor. Esa palabra tiene que estar en nuestra boca a flor de piel. Primero le pido perdón a Dios y segundo le tengo que empezar a pedir perdón a las personas, porque cuando a mí me cuesta... a la gente le cuesta pedir perdón, a mí no me cuesta pedir perdón, pero a la gente le cuesta pedir perdón, ¿por qué? Por el orgullo. Entonces, cuando digo que a mí me cuesta es porque me cuesta decir y reconocer que la embarré, eso es orgullo. Entonces, por favor, hay que ser súper claro con ese tema de aprender a pedir perdón. Hay pasos especiales para mantenernos libres de esas heridas que nos están causando. Y el primer paso es perdonar. El perdón es la clave, Haifa. El perdón es la clave para que nosotros debemos tener un estilo de vida de perdón todo el tiempo, perdonarnos y perdonar a los demás. Y eso lo vemos en Mateo 18, 21, 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Y hasta 7? Pregunta Pedro. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Tenemos que aprender a perdonar y no hay un número, 70 veces 7 es infinito. Diariamente, todo el día tenemos que llevar una vida de perdón, tanto para nosotros mismos como para los demás.
La segunda cosa que tiene que pasar es que tengo que aprender a renunciar a las ofensas inmediatamente de ser ofendida. Yo tengo que renunciar a la ofensa. No me tengo que dejar cargar porque me ofendieron y entonces me quedo con esa ofensa ahí guardada y, mejor dicho, esa sed de venganza que en algún momento me las va a pagar. Eso tiene que ser eliminado de mi vida. Y entonces, ¿dónde me encuentro esa porción de la palabra donde Dios me lo enseña? En Efesios 4:26. Ahí dice, airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Siempre, todos los días, antes de que se ponga el sol, yo me pongo a cuentas conmigo misma, con Dios y con los demás. Y vuelvo y les repito, si tengo que pedir perdón, pido perdón. Tengo que hacerlo. Y la otra porción de la palabra está en Mateo 5:23 al 24, que dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Para Dios es importante la ofrenda de nosotros? Sí. Pero es más importante nuestras relaciones interpersonales y que haya un corazón sano, limpio y puro. Es más importante para Dios eso, un corazón sano, limpio y puro. Amén. Por eso el Señor dice con respecto a las ofrendas, no traigas tu ofrenda al altar si tú tienes rencillas con tus hermanos. Ponte primero a cuenta con tus hermanos y después ahí sí manifiéstate conmigo con relación a tu ofrenda. Dios pesa los corazones, Él es el que sabe con qué corazón nos presentamos delante del cielo. Amén. Intentamos algo. Estamos viendo 6 pasos muy importantes ya para mantenernos libres de toda herida emocional. Esas heridas emocionales que traían la culpabilidad, esas heridas emocionales que traía la falta de perdón, esas heridas emocionales que traía la amargura, esas heridas emocionales son las que no nos han dejado avanzar como creyentes. Por eso hemos estado trabajando tanto este tiempo y tan fuerte. Y uno de los más fuertes ha sido el perdón. Entonces dice que ¿cómo hago para poder ser libre totalmente de esas heridas emocionales? Primero, tú estabas enseñándolo, perdonar, un estilo de vida. Segundo, renunciar a la ofensa. ¿Cuándo? Inmediatamente renunciar a la ofensa. Debo quitar la ofensa de mi vida. Tercero, debo arrepentirme. Al igual que el perdón, el arrepentimiento tiene que ser un estilo de vida. Entonces, perdono, renuncio a esa ofensa y me arrepiento, porque si yo no me arrepiento, vuelve a venir la culpabilidad, vuelve a venir la raíz de amargura, vuelve a venir la falta de perdón, vuelve a venir todo ese sancocho, que es lo que el enemigo quiere. Necesito aislarlo. Hoy tenemos que dejar cerrado ese tema ahí. Necesitamos aislar esas heridas emocionales, aislarlas de nosotros, quitarlas. La culpabilidad, que esa es una de las últimas heridas emocionales que vamos a tratar, que es tan fuerte que nos puede hacer devolver a la amargura, nos puede hacer devolver a la falta de perdón, nos puede hacer devolver al rechazo. Entonces necesitamos hoy sellar como, primero, perdonando. Segundo, olvidándome de la ofensa. Tercero, arrepintiéndome. ¿Qué es arrepentimiento? La palabra arrepentimiento implica cambiar de dirección, cambiar de camino, ir hacia otro lugar. El arrepentimiento es sentir profundo dolor por lo que hice, de tal suerte, de tal manera que ya no voy a volver a hacer lo mismo. Qué interesante. Una cosa, la señal está bien. Están escuchando bien, se está escuchando bien. Hemos tenido ya 2 veces que se nos ha ido la luz. Los apagones fuertes, sí. Los apagones fuertes, tenía gente conectada y se me desconectaron varios. Pero bueno, estamos bien del señal. Pónganme manitos, corazones, abracitos, caritas felices. Muy bien, que sí estamos conectados. Hay varios que están ahí conectados. Okay, sí, me están diciendo bien, que bien, muy bien. bien. Algunos dicen que está regular. Irmita, Okay. ¿estás con luz? Porque varios se les fue la... Estoy bien, muy bien. Muy bien. Sigamos muy bien, sigamos con el sentimiento de culpa. Ok, estamos hablando de cómo eliminar 6 puntos importantes para poder eliminar definitivamente esas heridas emocionales. Entonces vimos, quiero resumirla, vimos entonces perdonar, primero perdonar, segundo es renunciar a la ofensa y tercero, pues tercer punto importante, arrepentirme. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cambiar de dirección. No es derramar muchas lágrimas ni tener remordimiento por haber ofendido a Dios o a alguien, no. Tampoco es tratar de cambiar a la fuerza para evitar las consecuencias, tampoco. El arrepentimiento es un dolor genuino por haber causado una ofensa a Dios o a otra persona. Un dolor, el arrepentimiento duele. O sea,
Si usted quiere entender ese arrepentimiento, imagínese el dolor por la partida de un ser querido. Eso es un arrepentimiento, porque la gente empieza a llorar. ¿Por qué lloramos cuando una persona parte? Porque nos arrepentimos tal vez de no haber aprovechado más tiempo con esta persona, de no haber disfrutado más tiempo con esta persona. Es similar a eso. El dolor del arrepentimiento es como el dolor de un luto. La palabra del Señor habla que el temor a Jehová es aborrecer el mal, en Proverbios 8:13. Cuando usted empezó a amar al Señor y a tener conocimiento de Dios y a temer a Dios, simultáneamente comenzamos a odiar el mal. Y entonces el arrepentimiento es poder entender que mi dolor es porque hice lo que odio hacer. Pablo dice algo muy interesante, dice, estoy peleando porque lo que no quiero hacer hago. Porque la carne me obliga a hacer cosas que no debe hacer. Entonces él empieza su proceso de luchar, a arrepentirse para poder salir de esa prisión que estaba. Qué interesante. El mismo apóstol Pablo nos enseña cómo es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es no volver a caer en lo mismo, pese a que nos llegue el agua donde nos llegue. No volver a equivocarnos en lo mismo. Ese es el verdadero arrepentimiento. En las iglesias de hoy hay muchos creyentes que no sienten el suficiente odio por el mal. Entonces cuando yo odio el mal es fácil arrepentirme, entrar y sacar de ese mal. Pero entonces no sienten el odio por el mal. Tenemos que odiar el mal. Pero quiero aclarar algo. ¿Cuál mal? ¿Y a dónde voy yo? Para nosotros los seres humanos es súper fácil juzgarnos entre nosotros mismos y estar juzgando a los demás. ¿Dónde vas a encontrar qué es lo bueno, lo malo y lo feo? En la Biblia. No podemos estar odiando lo que a nuestro parecer y a nuestra mentalidad y a lo que a nosotros en la manera en que nos creemos que está mal. No es por lo que yo crea que está mal, es que es lo que dice Dios que está mal. Correcto. Y en eso sí hay que tener que mucho cuidado cuando... Que yo hago, ¿no? Que yo hago, exacto, porque no somos llamados a estar juzgando a los demás. Porque nosotros somos muy dados a que, ay, mi vecino es el que tiene que cambiar, mi esposo es el que tiene que cambiar, mis hijos son los que tienen que cambiar. Perdóneme, todo esto que nosotros estamos aquí enseñándoles es para que nosotros lo interioricemos, nosotros lo trabajemos, nosotros lo cambiamos y empecemos a sembrar buenas cosas. Amén. Empecemos a sembrar bien, empecemos a sembrar la palabra de Dios. Amén. Que los demás no cambian. En la medida en que yo siembro voy a ver un fruto. No espere que germine la semilla inmediatamente y que tenga un cultivo hidropónico. No, usted tiene que siembre y siembre y siembre para que tenga una gran cosecha. Y hay que aprender a tener paciencia. Pero lo importante es que usted y yo comencemos a trabajar en nosotros mismos para que haya un fruto bonito. Somos nosotros los que vamos a hacer de nuestra casa un dulce refugio. Somos nosotros los que vamos a hacer de nuestra familia la mejor familia. Somos nosotros los que vamos a dar lo mejor de nosotros con todo el amor y con toda la ternura y con todos los buenos momentos. Pero porque yo soy la que hago la cantaleta, yo soy la que renuncio a la culpa, yo soy la que perdono, yo soy la que amo. Yo enseño a amar a los demás en la medida en que Dios me ha amado a mí y que yo activo mi fe y recibo lo que Dios está haciendo por mí. Debemos entender que la palabra de Dios no nos dice que no importa si no estamos de acuerdo con ella, que no importa no, la palabra de Dios nos dice que debemos odiar el pecado. No estar de acuerdo con el pecado, no, odiar el pecado, que no podemos tener amistad con él, dice la amistad con el mundo, está refiriéndose al mundo, a su sistema, al pecado, a lo mundano. Dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces debo entender que la palabra de Dios me enseña a odiar el pecado. Entonces hay muchas personas que les gusta el vicio, el pecado y lo siguen practicando permanentemente. Y esto es debido a que no hemos llegado a aborrecer el pecado como debe ser. No hemos llegado a aborrecer el pecado suficientemente. Sí, pastor, pero yo no puedo sentir odio. Sí, debes sentir odio por el pecado. No por las personas que pecan, ojo, sino por el pecado, por la condición pecado, el pecado como tal. Ese pecado debo odiarlo, debo aborrecerlo tanto que no quiero acercarme. Y yo quiero decirlo así, usted no se acercaría a unos desechos humanos. Usted no se acercaría a ¿cómo lo explico? A estiércol humano o a estiércol humano. Usted no se acercaría a estiércol humano porque sí, por deporte, ya va a meter las manos ahí, qué chévere, ¿no? Usted aborrece eso. Uy, no. Así debe ser aborrecido el pecado, odiado, qué cosa tan horrible. Qué olor tan pútrido produce eso. Así debe pasar con nosotros. El pecado nos debe producir mal olor, guácala. No la persona pecando, el pecado.
El pecado. Y acuérdense que nosotros si llegamos a pecados por la concupiscencia de nuestro corazón. Esa concupiscencia es la que toca cortar. Cuando yo ya odio el pecado, la concupiscencia ya no tiene poder. Ya nadie me va a obligar a meter las manos allá en ese estiércol. Nadie me va a obligar a hacerlo. Venga, meta las manos. No, métalas usted, diablo cochino. Yo no voy a meter mi mano en el pecado. No voy a meter mis manos en el pecado. Entonces, ahí es donde ya el Señor hace el trabajo de hacernos libres. ¿Por qué? Porque ya nosotros decidimos obedecerlo y hacer las cosas correctamente. Entonces, primero, perdono. Segundo, me rechazo la ofensa. Y tercero, me arrepiento. Cuarto, pastora. Confesar las faltas. Tenemos que confesar nuestras faltas. La primera falta, ¿cuál es? Pues el saber que tengo un sentimiento de culpa, que mi fe no se ha activado y que termino dando la lata como todo el tiempo. Y confesar mi falta de no creerle a Dios que Él ya hizo algo por mí, que me perdonó, que me limpió, que me lavó y que lo único que tengo que hacer es tomar eso para mi vida y caminar de acuerdo a lo que Dios está diciendo. Así es, confesar mi falta. No caigan en la trampa del diablo que se guarde la información, de que no digan, no hay que confesar. Cuando yo confieso soy libre. Mira qué interesante eso, cuando confieso soy libre. Yo recuerdo un tiempo que yo estuve solo y estábamos en ciudades distintas y a veces yo sentía cosas, pensaba cosas que no eran de Dios y le decía, mi amor, estoy pensando esto, ora por mí. Mi amor, tengo esto. Ella me decía, mi amor, empezamos a orar el uno por el otro. Confesar es muy importante, porque cuando confesamos, empezamos a avanzar. Cuando confesamos ya el enemigo no tiene ningún argumento contra nosotros. Ninguno. Igual con ese también de confesar, aquí tomando el ejemplo que está dando mi esposo, esa confesión tiene que ser con Dios directamente. Yo tengo que confesarle mis faltas a Dios, tengo que reconocer al Señor, porque a veces han tomado situaciones donde ponen a las personas a confesarle su pecado. Ejemplo, yo pequé en contra de mi esposo, nunca le comenté nada, jamás se enteró. Y entonces en un momento me da la oportunidad y me dice, no, confiésale tu falta a tu esposo. Y llego y le puedo estar diciendo mi falta, mi pecado, y de hace muchos años atrás, que para ser libre, y resulta que termino acabando mi matrimonio por estar haciendo lo que no me corresponde. Cuando estamos hablando de confesar la falta, es con Dios. Amén. Y si usted tiene un sentimiento de culpa tan tremendo y es tan terrible lo que hay en su corazón que usted necesita ser escuchado por alguien, tiene que hablar pues para eso Dios le ha puesto pastores y lo ha ubicado en un lugar. Hable con sus pastores, para eso estamos nosotros, esa es nuestra tarea. Y nosotros simplemente escuchamos y les ayudamos y trabajamos con ustedes y les orientamos para que ustedes sean libres. Pero cuando hablamos de confesar nuestro pecado se lo confesamos al Señor. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel y justo para perdonarnos? Dios, muy bien. Y yo, perdóname, quiero aclarar, no le puedo confesar mi pecado cuando mi esposo dice que él sentía y me contaba cosas para que orara por él, pues sencillamente es porque tenemos los dos la suficiente madurez que yo podría estar escuchando que mi esposo de pronto va en el carro y tuvo un mal pensamiento con una chica y él me puede estar diciendo, amor, ven, ayúdame a orar porque mira que pensé tal cosa, y tengo la suficiente madurez para entender lo que mi esposo está viviendo y de verdad me voy a poner a orar por él. Mas no quiere decir que en algún momento todos estemos en esa capacidad. No todo el mundo está en esa capacidad de hacer eso. Entonces ahí es a donde yo hago la aclaración y les digo, confiesen sus cosas primero con Dios y ya después el proceso va con sus pastores hasta que lleguemos a un punto de que lo normal, las cosas del pasado se quedaron en el pasado. Ahora, hay muchas cosas que el enemigo trata de poner en nosotros. Si yo tengo rabia, acuérdense, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Si me dio rabia de algo, yo le digo a mi esposa, ora por mí, me dio mucha rabia esta situación. Quiero que ores por mí para que yo pueda ser libre de esa situación y que podamos estar alineándonos y no pierda por la rabia de ese momento la santidad, por la rabia de ese momento, que no pierda esa comunión con Dios, esa conexión con Dios. Entonces, si ve que hay muchas cosas, no estamos hablando solamente de faltas contra ella, no, estamos hablando de cosas propias que podrían estar sucediendo y que necesitamos confesar, y alguien que nos apoye en oración. Confiésele a su esposa, a la persona que usted tenga cerca, que sea una persona de fiar, que mañana no le vaya a sacar eso a la luz, ¿cierto? Porque muchos ahora confiesan los unos con el amigo, al vecino, y desde aquí a mañana cuando se pone a pelear con el vecino lo saca a la luz. Ay, usted estaba ahora... Entonces confiemos así. Si no, confiésele al Señor. Señor, sentí rabia por esto. Señor, perdóname por haber sentido esta rabia y ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús a salir adelante.
El quinto punto importante es que debemos tener la humildad en reconocer nuestra condición ante Dios. Debo reconocer mi condición ante Dios como una persona que soy un ser humano, pero el perfecto es Dios y en su perfección Él me ayuda y me levanta y me saca adelante. La ayuda es la ausencia, la humildad es la ausencia completa de orgullo. Necesito bajar mi cabeza delante de Dios y vuelvo y digo, Dios no es Chuchito, no es el man, no es Diosito, no. Dios es mi papá, Dios el soberano del universo. Con respeto lo trato. Y lo trato con respeto, con la autoridad que Él merece, con todo lo que realmente está para un padre. Por eso yo a mi papá no le podía decir, Cucho. Yo le decía Cucho a mi papá y... Tome su cucharada. Tome su cucharada, sí. Y el sexto punto importante es debo conocer mi verdadera identidad. A veces no tenemos identidad, no sabemos quiénes somos nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y para dónde voy? ¿Quién soy? Perdóname, mucha gente cuando vi usted quién es. Ah, no, yo soy administradora, yo soy profesional, yo soy de la familia Moreno, yo soy de aquí, yo soy de allá. Y realmente esa no es la esencia de nosotros. Cuando a ti te preguntan tú quién eres, tú tienes que entender y tener muy claro que tú eres hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Y si yo soy hija de Dios, yo hago lo que veo hacer a mi papá. Yo camino como mi papá y lo que me rige a mí es la palabra de Dios. Amén. Y esa tiene que ser realmente mi esencia verdadera. Amén. Esa es la verdadera esencia que Dios tiene para nosotros. ¿Quiénes somos? Dice la Biblia que somos hechura suya. Amén. Hechura suya, a su imagen y semejanza. ¡Wow! Tengo la imagen de Dios, tengo la semejanza de Dios. No soy un mico de los palotes, perdóname la expresión. No soy cualquiera, no. Soy hijo de Dios. Amén. Y si soy hijo de Dios, tengo autoridad. Y si tengo autoridad, tengo unción, poder y también me porto como mi papá. Amén. Tengo el poder para decir al pecado no. Dios me formó en el vientre de mi mamá, fue Él quien me formó. Eso lo dice la Biblia, 2 versículos claves para todas las mujeres, para que cuando estén en embarazo se disfruten ese momento maravilloso. Primero, el saber que Dios es el que nos está formando, fue Dios quien nos formó, cada músculo, cada fibra, cada parte nuestra. Dios todos los días iba haciendo su pedacito en nosotros, en la unión del óvulo y el espermatozoide. Él metió su mano y comenzó a trabajar en nosotros todo el tiempo. Amén. Y lo segundo que tenemos que tener claro es que la Biblia nos enseña que todos los días desciende el Señor y las mujeres embarazadas, y cuando estamos en la barriguita, dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué es lo único que podemos ver cuando estamos en la barriguita de mamá? Al Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Mis ojos lo ven a Él todos los días. Amén, Por eso es tan terrible el tema del aborto. Y todo esto se desata porque no tenemos el conocimiento, pero cuando ustedes esto lo tienen firme y lo tienen claro, ustedes dicen, wow, cuán importante es para Dios una mamá en gestación, cuán importante para Dios es el bebé que se está desarrollando, cuán importante para Dios es saber que hay un propósito divino desde la eternidad para ese bebé en esta tierra. Amén. Que Dios nos traía con una asignación divina, que había un sello profético sobre nosotros, que veníamos con un proyecto de parte del cielo para esta tierra a través nuestro de una manera poderosísima, que el diablo desde el principio, desde que se unió ese óvulo y ese espermatozoide, quiso hacer estragos en nuestra vida, pero definitivamente ha sido el Señor el que nos ha rescatado, nos está levantando y está obrando en cada uno de nosotros. Amén. Dios nos formó con un propósito, no vinimos a la tierra a perder el tiempo, estamos formados con un propósito. Y dice el libro de Salmos, capítulo 139, verso 16, tú estabas diciéndolo, dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Aleluya. Estaba escrito nuestro propósito. Amén. Fuimos enviados con un propósito. ¿Qué hacemos? Movámonos en ese propósito. Pidámosle al Señor, Señor, dime, ¿para qué más fui hecho? Y el Señor te va a formar. Mira, durante muchos años yo estuve trabajando en empresas y gloria a Dios, fue muy exitoso. Pero un día el Señor me dijo, renuncia. Y estaba en el momento más interesante de mi carrera, estaba súper bien, estaba muy bien, y el Señor me dijo, renuncia. Todo lo que has estudiado en eso, todo lo que has hecho, muy bonito, muy chévere, pero ahora renuncia. Y renuncié cuando entendí cuál era el propósito de Dios para mi vida. Entender el propósito de Dios para la vida nos empieza a avanzar, nos empieza a llevar a lo que Dios quiere, nos hace crecer de una manera correcta.
de una manera correcta, porque hay un propósito para nosotros. Salmo 139, 16, Irmita, fue el que acabamos de leer. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versos 23 y 24, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo que es su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Eso quiere decir que no miremos las cosas como los ve el mundo. Nosotros no somos lo que la gente dice, ni siquiera lo que nosotros decimos. Nos paramos en el espejo y nos vemos de nuestra manera carnal. No, nosotros somos lo que Dios dice de nosotros, lo que la Biblia dice que soy. Yo soy, dígalo conmigo, yo soy. Yo soy. Diga, yo soy. Yo soy. Lo que la Biblia dice que soy. Lo que la Biblia dice que soy. Qué tremendo eso. ¿Cómo puedo encontrar la identidad? Mirándome en el espejo de la palabra, no en el espejo de la pared, no, en el espejo de la palabra, lo que la Biblia dice que soy, y preguntándole al Espíritu Santo, ¿qué soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué, Señor, estoy hecho? Amén. Yo creo que Dios escogió lo mejor de la genética de tu papá y de tu mamá para hacerte a ti. Amén. Lo mejor de la genética para que tú y yo pudiéramos pensar como pensamos, actuar como actuamos. Y escúcheme, escogió lo mejor para hacer los materiales de su templo. Ese templo eres tú y soy yo. Amén. Yo soy lo más lindo de mi papá y mi mamá. Asegurámonos de creer y afianzarnos en esas promesas divinas de liberación y de sanidad en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a orar, pastora. Vamos a orar. Uno, para que haya sanidad total con respecto a la culpabilidad. Pero dos, para que podamos entender quiénes somos. Cuando entendemos quiénes somos, la culpabilidad no nos puede tocar. El rechazo no nos puede tocar. La amargura no nos puede tocar. Y la falta de perdón es algo que ya no nos puede estar en nuestra vida. Porque tú y yo vivimos una vida de perdón y de bendición. ¿Cuántos fuimos bendecidos esta noche y cuántos sabemos que de alguna manera hay un sentimiento de culpa en nosotros? Coloquen manitos, pongan corazones, manden pataditas. Pero sí quiero saber si es importante que tengamos esa administración de ser libres de ese sentimiento de culpa. ¿Sí se necesita ese proceso de libertad? Muy bien. Entendiendo eso, bueno, pues vamos a hacer todos los pasos y todo el proceso para ser libres. Y quiero que cierren sus ojitos ahí donde ustedes están. Y acuérdense que no hay como el confesar, el decirlo de forma audible, el poder hablarlo. Recuerden que la Biblia nos enseña que nosotros nos enlazamos en los dichos de nuestra boca, por lo tanto tenemos mucho cuidado de lo que nosotros pronunciamos, pero también para que haya un proceso de libertad es importante que nosotros lo digamos. Entonces, mis amores, ahí donde ustedes están, les quiero pedir por favor que cierren sus ojos y que repitan conmigo en esta noche: amado Dios. Amado Dios. En esta noche. En esta noche. Te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias, Señor. Por la oportunidad hermosa. Por la oportunidad hermosa. De que tu palabra sea revelada a mi vida. De que tu palabra sea revelada a mi vida. Hoy, Padre bueno. Hoy, Padre bueno. Vengo delante de tu presencia. Vengo delante de tu presencia, Señor. Reconociendo. Que he pecado. Que he pecado. Contra el cielo y contra ti. Contra el cielo y contra ti. Amado de mi corazón. Amado de mi corazón. Me ha faltado fe. Me ha faltado fe. Y hay en mi corazón. Y hay en mi corazón. Un sentimiento de culpa tan grande. Un sentimiento de culpa tan grande. Que no me ha dejado desarrollar. Que no me ha dejado desarrollar. Y establecer el propósito divino tuyo en esta tierra. Establecer el propósito divino tuyo en esta tierra. Te pido perdón. Hoy te pido perdón. Con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Porque le di cabida. Porque le di cabida. Al enemigo. Al enemigo. A través de la culpabilidad. A través de la culpabilidad. Hoy se activa mi fe. Hoy se activa mi fe. Hoy renuncio. Hoy renuncio. Con todo mi corazón. Con todo mi corazón. A ese sentimiento de culpa. A ese sentimiento de Hoy culpa. le digo a la culpabilidad. Hoy le digo a la culpabilidad. Sal fuera de mi vida. Sal fuera de mi vida. Fuera de mi mente. Sal fuera de mi mente. Sal fuera de mi alma. Sal fuera de mi alma. Sal fuera de mi corazón. Sal fuera de mi corazón. Mismo. Ahora mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No te acepto más. No te acepto Hoy más. soy libre. Hoy soy libre. De todo sentimiento de culpa. todo sentimiento de culpa. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy reconozco. Hoy
hoy reconozco que la obra redentora que la obra redentora de mi Cristo en la cruz, de Cristo en la cruz, de mi Cristo en la cruz, de mi Cristo en la cruz, es más que suficiente es más que suficiente para el pago total de mis pecados. para el pago total de mis pecados. Hoy me lavo con la sangre preciosa. me del lavo Cordero. con la sangre preciosa Hoy del vengo Cordero. a la cruz. Hoy vengo a la cruz. Hoy queda clavada en esa cruz Hoy queda clavada en esa cruz toda acta de decretos. toda acta de decretos. Y renuncio a la Y culpabilidad. renuncio a la culpabilidad. Señor, Señor, gracias. Porque hoy hay libertad en mi porque hoy vida. hay libertad en mi vida. Te pido perdón. Te pido perdón Porque me faltó fe porque me faltó fe para creer para creer que tú eras más que que suficiente tú para eres mi vida. más que suficiente para mi vida. Mi amado Jesús, Mi amado Señor, hoy Jesús, te recibo. hoy te recibo, Hoy te acepto. hoy te acepto Como mi Señor. como mi Señor, Como mi Rey. como mi Rey, Como mi suficiente como Salvador. mi suficiente Como el Salvador, que intercedió por mí ante el Padre. como el que intercedió por mí ante el Como el Padre, abogado que tengo. como el abogado que tengo. Y hoy hay libertad en mi vida. Yo hay libertad en mi Hoy vida. salgo Hoy salgo voluntariamente voluntariamente de la prisión de la prisión de culpabilidad de culpabilidad que había en mi vida. que había en mi vida. Nunca jamás Nunca jamás me volveré a sentir me culpable. volveré a sentir culpable. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Señor, Y Señor, mi orgullo esta noche queda quebrantado por queda completo. quebrantado por Me humillo completo. delante de tu Me presencia. humillo delante de Te tu pido presencia. perdón, mi Señor. Te pido perdón, mi por la Señor. altivez y por el Por orgullo. la altivez y por el En orgullo. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, Padre, gracias. gracias. Porque la humildad Porque la es la humildad que se establece en mi corazón. es la que se establece la en mi verdadera corazón. humildad. La verdadera humildad. Te pido perdón. Te pido perdón por la falsa humildad por la falsa que humildad tuve durante mucho tiempo. que tuve durante mucho tiempo. Te pido perdón Te pido perdón por las veces por las veces que estuve juzgando a los demás. que estuve juzgando a los demás. Por las veces Por las que veces estuve viendo la paja que ajena. estuve viendo la paja Cuando no ajena. había encontrado la viga que había en mi Cuando hombro. no había encontrado la viga que había en mí. Papito bueno, Papito bueno, te doy gracias. te doy gracias. Porque hoy me renuevas. Porque hoy me renuevas. La renovación divina La renovación viene divina a mi vida. viene a mi vida. Y el diseño correcto Y el diseño correcto viene a mi ser. viene a mi ser. Sé Sé y reconozco y reconozco que hay un propósito divino que hay un conmigo. propósito divino conmigo. Que me hiciste para este tiempo. Que me hiciste para este Que tiempo. hay un sello especial. Que hay un sello de especial. parte tuyo para De mí. parte tuyo para a mí, partir Señor. de hoy A partir de me hoy rindo por completo me a ti. rindo por completo Quiero a ti. dar Quiero dar rico y abundante fruto. rico y abundante De acuerdo fruto. al propósito De acuerdo al que propósito tú tienes para conmigo. que tú tienes para conmigo. Hoy se va de mí Hoy se va de mí todos los miedos, todos los todos miedos, los temores, todos los temores, todo lo que impedía todo lo que impedía que me manifestara que me con manifestara con la gloria tuya en mi con vida. la gloria tuya en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay libertad en mí. Hay libertad en mí. Amén. 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 Y amén. Y amén. Aleluya. Quiero que lo celebre su victoria.